Hola, guripas. No es que me pilléis comiendo, es que hoy os propongo un viaje alimenticio para conocer las famosas raciones K estadounidenses. No perecederas, fácilmente transportables y siempre listas para comer en frío. Dejadme que acabe esto y ahora vuelvo con vosotros. Es bien sabido que ingresar en el ejército ha sido históricamente una forma de asegurarse un plato de comida, pues interesa que la tropa esté bien alimentada para que rinda en el campo de batalla. En este sentido, se considera que los soldados estadounidenses fueron los mejor alimentados de la Segunda Guerra Mundial, que en el momento de entrar en el conflicto contaban con 4 sistemas de raciones. Ración A: alimentos frescos elaborados en cocina. Ración B: precocinados para ser preparados también en cocina. Ración C: raciones individuales transportadas por el propio soldado. Y ración D: son las de emergencia. Se trata de una tableta de chocolate con un altísimo aporte calórico que sustituye a una comida, pero nada sabrosa a propósito para evitar su consumo excesivo. Pues de estas 4 opciones, quedaros con las raciones C, desarrolladas en 1938 y puestas en servicio en 1940, consisten en 6 latas diarias repartidas en 3 comidas de 2 latas cada una con un preparado de carne y la otra con crackers, dulces y así. La lata se creía la única manera de proteger el interior ante un ataque químico, pero con la guerra en curso este material empezaba a escasear, por lo que en 1941 se decidió actualizarlo de forma que entrase todo en una caja rectangular y ya puestos que fuese más apetecible al paladar del soldado. La solución llegó otra vez en forma de 3 raciones diferentes para las 3 comidas principales del día. Una única caja por menú, marcadas como breakfast, desayuno, dinner, almuerzo y supper, cena. Y el conjunto fue bautizado como raciones K. Ahora os lo enseño. El contenido va dentro de una segunda caja. El uso de hojalata se redujo únicamente a una pequeña ración de carne o queso, con una diminuta llave abrelatas, que con el tiempo vendría así, envuelta en cartón para evitar que dañe el resto del contenido. Y eso, el resto, va, como por ejemplo las galletas o dulces, pues van dentro de una bolsa para evitar la humedad, y cada elemento a la vez va envuelto en papel encerado o celofán, y por separado viene el tabaco. ¿A que parece mentira que esta poca cantidad de comida sustituya a una buena ración de restaurante? La proteína y la grasa la aportaban la lata de carne o de queso. Y para la energía se recurría sobre todo a las calorías de los dulces, como son las chocolatinas, caramelos o azúcar de caña. Y también en parte a las galletas superconcentradas tipo cracker. Todo este conjunto, las 3 raciones del día, aporta unas 3000 calorías, que es la recomendación aproximada para un adulto que realiza bastante ejercicio. Y todo esto es comida real, con envoltorios reproducidos, porque como solemos decir en Tropa Guripa, los detalles importan. En la descripción os dejamos un enlace para descargaros todo el tema de las etiquetas y poder imprimirlas en casa. Lo más difícil de reproducir es la lata, porque las conservas actuales no se abren como la de los años 40. Y las galletas tipo cracker que compré no tienen las medidas exactas, pero os aseguro que a la hora de comer en una recreación hay diferencias si en lugar de tirar de bocadillo te tomas algo sacado de tu propia caja de raciones K. Aquí tenéis al fisiólogo estadounidense Ansel Keys, el creador de las raciones K. Lo de que su apellido empiece por K es pura coincidencia. Por orden alfabético, las nuevas raciones tendrían que haberse llamado E, pero se escogió la K en inglés, por motivos fonéticos. Cuando le encargaron la preparación del nuevo menú, ideó un sistema concentrado de comida porque en realidad se pensó para unidades que suelen operar de forma independiente como tropas aerotransportadas, mecanizadas o de comando. De hecho, la recomendación era no superar una semana consumiendo únicamente estas raciones. Ya vimos que recurre mucho a lo azucarado y al faltar ingredientes frescos tiene carencias de vitaminas, pero al final el ejército consideró que eran nutricionalmente aceptables, y de esta forma las raciones K acabaron siendo el menú principal para los soldados en el frente. La tropa pronto se cansó de estas raciones, que además de monótonas, al tratarse de comida seca y condensada, pues nunca saciaba el estómago. Y para motivar a los soldados, al ejército se le ocurrió una manera un tanto curiosa de hacerlas más atractivas, cambiándoles el diseño
y los colores de la caja exterior. Desayuno marrón, comida azul y cena verde oliva. Como pretendían levantar la moral de la tropa, son conocidas en inglés como las Moral Box. Además, estos códigos de colores ayudarían a distinguirlas más fácilmente. Y no sé si es casualidad, pero los bolsillos de la chaqueta del uniforme M1943 parecen estar hechas a medida para guardar una ración. Ah, que no se me olvide comentaros que estas versiones coloreadas se adoptaron en mayo de 1944, pero no llegaron al frente hasta agosto-septiembre de ese mismo año. Así que ojo con usarlo en recreaciones, por ejemplo, de la batalla de Normandía. Antes de esta fecha, este era el aspecto de la caja exterior. Letras negras sobre un idéntico fondo de cartón, con variaciones del texto a lo largo del tiempo. Y el menú también fue perfeccionándose. Por ejemplo, como a la tropa no le gustaban las tabletas de dextrosa, se cambiaron por una barrita de fruta. Más tarde se incorporaron elementos no alimentarios como cerillas y algo muy útil: papel higiénico. Y otro elemento incluido ya al final de la guerra fue una cucharita de madera. De las tres cajas, una era claramente la más popular, el desayuno. ¿Por qué? Pues porque era la única que traía café soluble. Cada caja incluía un tipo de bebida en polvo diferente. La cena, caldo de verdura. Y el almuerzo, un preparado de fruta en polvo. Muy impopular entre la tropa, sobre todo la de limón, porque al tomarla con agua potabilizada dicen que sabía fatal. Pero era muy necesaria porque era la única fuente diaria de vitamina C. Bueno, pues como decía, la tropa solo pensaba en el café, que no deja de ser un estimulante. Pasaba lo mismo que con los cigarrillos. Raro era el soldado que no acabara bebiendo café. Pero sin que sirviese de precedente, la demanda de los soldados acabaría logrando que a partir de octubre de 1944 la caja del desayuno incluyese un segundo sobre de café y por primera vez el de la cena, uno. Por cierto, antes me faltó contaros que en la parte posterior de las cajas exteriores viene el contenido. Esta de la cena, como veis, ya incluye el café. El primer elemento es la lata, que indica puede comerse en frío o recalentado. Todas las raciones incluyen chicles y cigarrillos. Como podéis ver, por ejemplo, la del almuerzo también los incluyen. Así se entiende la imagen estereotipada del soldado estadounidense mascando o fumando. En un lado va el nombre del fabricante y en el otro, desde 1944, una recomendación contra los mosquitos para prevenir la malaria. Y a partir de 1943, en la parte frontal, todas llevan el mismo texto con dos recomendaciones. Esconder los restos de basura para no ser detectados por el enemigo, y otra que dice abrir la bolsa interior con cuidado. Puede usarse como contenedor impermeable para cerillas, cigarrillos y otros objetos. Se refiere a la bolsa en la que vienen las crackers, los dulces y demás. Como veis, sigo las instrucciones, aunque hay una indicación que se olvidaron de dejar por escrito, y es que a la caja exterior se le puede dar un uso no oficial como capuchón para tapar el cañón del fusil. O al menos así lo demuestra esta imagen tomada durante la batalla de las Ardenas. Los soldados siempre tirando de ingenio. Ya puestos, voy a contaros otro ejemplo de que en la guerra nada se desaprovecha. Resulta que para proteger el interior contra agentes químicos y para hacerla impermeable, la caja interna estaba impregnada en cera sintética o iba forrada en papel encerado. De ahí el color marrón de esta reproducción. En esta imagen vemos las cajas preparadas para ser tratadas. Y aquí diferentes pruebas para comprobar su impermeabilidad. Pero como en ambientes cálidos podían quedarse pegadas entre sí, es por eso que hace falta la caja exterior. Pues los soldados le encontraron otro uso a este cartón impregnado. A la hora de querer prepararse una bebida caliente, como por ejemplo el codiciado café, resulta que prendiendo la caja, la cera ralentizaba el fuego, dando tiempo suficiente para calentar el cazo. ¡Qué bien huele! Tras la guerra, el ejército estadounidense siguió mejorando sus raciones, y al poco las raciones K fueron declaradas obsoletas. Pero el stock era tan grande que acabaron regalándose al extranjero para alimentar a la hambrienta población de la posguerra o se vendieron a otros ejércitos enfrascados en las guerras de descolonización. Bueno, Euripas, creo que mi café ya está listo, así que voy a aprovechar para despedirme. Como veis, en la recreación histórica no todo son armas, vehículos y tácticas. Os animamos a que conozcáis detalles de la vida cotidiana de los soldados como la alimentación. Bueno,
Pues nada más, esto ha sido todo por hoy. A vuestra salud, nos vemos en el próximo capítulo y rompan filas.